Señal directa. 7 de la mañana con 43 minutos y como siempre es un gusto recibir y escuchar en este espacio a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, feliz año y bienvenido a esta primera emisión. ¿Qué tal, Belén? Buenos días, feliz año para ti, feliz año, Sonia, feliz año para todas y para todos. Qué buena manera de recibir el año. Acciones concretas y medibles contra la corrupción y el crimen organizado, que en el caso específico que estrena 2019 se refiere al robo de combustibles que ha provocado la improvisación de un verbo, huachicolear. Literalmente, el presidente López Obrador mandó cerrar la llave de un ducto o dos, con lo que al mismo tiempo cortó por un rato el caudal de dinero mal habido para una legión que al amparo del sistema dio con el modo de vida ideal. Casi nada de gasto para obtener la materia prima y venta asegurada. Pura ganancia a costa del trabajo de todas y todos los mexicanos. A costa también de nuestra estima, porque al final de cuentas, Pemex es patrimonio nacional. Y sin empacho la corrupción lo fue donando, es un decir, a unos cuantos. En tanto que los dueños sentimos que no fuimos capaces de mantener la empresa productiva que durante muchos años dio tanto. Con todo y que sabemos que los dividendos que acarreó, algunos los dilapidaron miserablemente. El caso es que ni siquiera nos quedó el orgullo de codearnos con las inmensas petroleras mundiales. Lo poco que Pemex produce hoy no alcanza sino para vergüenzas y logros lingüísticos, es decir, para huachicolear. Pero de la clausura temporal de las válvulas no nos enteramos solo por los medios de comunicación. Lo vivimos en tanque propio. Simple y sencillamente la gasolina dejó de fluir en muchos sitios de Jalisco, de Guanajuato, Michoacán y un etcétera que abarca millones de personas. Por supuesto, los súbitos perjuicios impiden ver el panorama entero y no falta quien crea que estábamos mejor las semanas previas. Si hacemos un esfuerzo para rebasar el susto que causa la aguja del medidor de gasolina puesta en la franja roja, alcanzaremos a sentir una dosis de satisfacción. Pensar en los vividores de abusivos que ahora se muerden las uñas, aterrados porque seguramente quedarán mal con quienes suelen cobrar las cuentas a balazos y con ejecuciones, nos dejará disfrutar de un acto de gobierno como los que hace mucho no estaban a nuestro alcance, sino es que nunca, y quizá podamos suspirar. México bien vale 2 o 3 días sin agua. Aunque luego de ese instante de satisfacción, resistamos el impulso de echar las campanas al vuelo. Lo inusitado de la medida no la hace automáticamente impoluta y recordemos, cada que un gobierno la ha emprendido contra un malviviente o un grupo de estos, sin que haya castigo de por medio, cárcel, castigo el daño y sanción social, lo que ha sucedido es que nomás cambiamos de mal hora. Quitamos a unos y se instalan otros que llegan a acuerdos disque nuevos con los nuevos. Así ha sucedido con sindicatos, con el crimen organizado y los poderosos fácticos. El líder A, muy malo, a cambio del líder B, menos malo. El cártel X, incontrolable, por el cártel Y, que es de trato. El burócrata corrupto que dirigía la empresa Z, fuera en favor del empresario privado al que casi regalamos la empresa Z para que todo, y sobre todo la gente a la que la tal empresa sirva, siga más o menos igual, y etcétera. Lo realmente original sería que el régimen actual, el de Andrés Manuel López Obrador, diera con la trama entera de la corrupción y con los criminales, y además los acusara con pruebas, y además los llevara a juicio, y además los jueces los sentenciaran, y además sus nombres y sus modos fueran del dominio público. En ese momento ese escarmiento, sería principio del fin del envilecimiento del Estado de Derecho. Si el mecanismo será del tipo ya anunciado, amor y paz, el perdón por delante porque no soy rencoroso, o vivamos como hermanos, quedará la sospecha en que de lo que se trata es de reeditar con otro discurso los mismos subterfugios que avivan aquello de como que sí y al cabo no. Y no es que persigamos la dulce venganza, sino que es hora de echar al ruedo el único medio eficaz para inhibir las pulsiones criminales,
poner muestra de lo que ocurre a cualquiera que la haga, pagarla. En todo caso, no es descabellado especular que los castigos, apegados a las leyes, son parte del paquete de anhelos incluidos en la elección que llevó a López Obrador al poder. O lo que es lo mismo, ojalá que el sacrificio de quedarnos sin gasolina no sea en vano o que se use únicamente como pretexto para que el presidente se jacte de sus virtudes morales, ser generoso y magnánimo, lo que tiene poca utilidad social y política. Otra buena manera de inaugurar el año fueron los premios que el domingo recibió Alfonso Cuarón, el cineasta de la multicitada cinta Roma. A estas alturas ya no debería sorprendernos que realizadores mexicanos, que no el cine mexicano, obtenga reconocimientos. La distinción entre cineastas mexicanos y cine mexicano no es un purismo técnico o conceptual. Como en tantas áreas del hacer nacional, está claro que talentos sí hay entre nosotros, hombres y mujeres de todos los estratos socioeconómicos, en cualquier parte del país. El día que queramos, dan muestra de tenerlo, en la academia, en la cultura, al crear comunidad, en las empresas, en los medios de comunicación, en lo que sea. Y, aún así, con todo y el talento que se desborda, la patria y las instituciones que nos hemos dado para organizarnos no terminan de ser propicias para los industriosos, para quienes están en actividades artísticas, culturales, académicas o deportivas, para que puedan ser consideradas nacionales. México está apuntalado sobre todo por el impulso de voluntades individuales, a lo más grupal, que más bien se las deben haber contra la adversidad llamada gobierno, que en muchos casos es un lastre, un a pesar de. El mismo Cuarón tuvo que dar explicaciones con los permisos en regla a un iracundo jefe de la Nacional que se creyó héroe del libro de historia al tratar de impedir que en las calles de su demarcación alguien detuviera el tránsito para filmar una película que terminó siendo Roma. El mal acomedido servidor público es hoy Senado. Es necesario añadir que ese lastre que suelen ser los gobiernos, también lo tienen que tolerar quienes lidian con creatividad, ingenio y desesperación con la pobreza, con la inseguridad, con los malos servicios públicos. Al cabo, este enero, como todos los previos próximos, salvo quizá el de 1995, no es ajeno a la esperanza. El gobierno de López Obrador puso lo suyo para avivarla. Ojalá la mantenga, más allá del desabasto de combustible, con secuelas jurídicas contra los responsables del saqueo a Pemex. Pero quien confirma que la esperanza duradera brota de la gente es Alfonso Cuarón, quien con anécdotas cotidianas enlazadas con un trozo de la historia terrible de uno de los tantos gobiernos que antes y ahora dan lo mismo, colocó un espejo que nos interpela y nos lleva a dialogar con el nosotros que fuimos, con el que somos, y esto es lo trascendente. Centrarse en los gobernantes, en sus hechos y dichos, puede producir asfixia. Feliz y próspero 2019. Muchas gracias.